¿Por aquí es el Colegio Nacional? Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. En esta última conferencia del ciclo Los usos del verso en el siglo de la prosa, que José Emilio Pacheco llevó en diciembre de 1997, continuamos explorando anécdotas y análisis de los trabajos de Vicente Riva Palacio, tan importante para nuestro acervo cultural. Escuchemos al maestro. Sintiéndolo mucho, tenemos que acabar hoy y cuando menos quiero referirme a este libro que me parece que todavía no encuentra su lugar, que no está lo suficientemente estudiado, a pesar un paso adelante muy importante es el excelente prólogo que le ha puesto Jorge Ruedas de la Serna, las tradiciones y leyendas mexicanas. Bueno, una de las cosas que no me alcanzó el tiempo para hacer ayer fue leerles cuando menos algunos ejemplos de la otra poesía de Riva Palacio, y aunque lo cité, no lo llegamos a ver. Esta pequeña reivindicación de Ignacio Rodríguez Galván, que consiste en que su poema es prácticamente su penúltimo poema de despedida, cuando sale a este viaje frustrado que decíamos que pudo haber sido tan fecundo para la literatura hispanoamericana si hubiera llegado a Argentina en ese momento, pero muere en La Habana. Entonces, al salir de Veracruz, escribe este poema que es una barcarola, o sea, una canción de marineros, y que después, cuando esté en plena guerra de intervención Riva Palacio, se le va a venir a la memoria y sobre él va a escribir Adiós Mamá Carlota, que tenemos en dos textos diferentes. Uno, el que recoge Eduardo Ruiz en la historia de la guerra de intervención en Michoacán, y otro, el primero que se difundió, que es el que pone su amigo Juan A. Mateos en la novela El Cerro de las Campanas. Bueno, entonces dice: alegra el marinero, en voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. Esto figura casi textualmente en una de las versiones de Mamá Carlota, solo que con voz pausada canta, en vez de en voz pausada canta. De la cadena al ruido me agita pena impía, adiós, oh patria mía, adiós, tierra de amor. Bueno, mi pecho en dos gemidos a la brisa confía, adiós, oh patria mía, adiós, tierra de amor. Y Riva Palacio, cuando se entera de que Carlota ha salido de México, porque va a pedirle a Luis Bonaparte, a Napoleón III, que por favor no retire las tropas francesas de México, porque sabe que sin eso se derrumba Maximiliano, recuerda el poema de Rodríguez Galván, a quien no conoció porque murió cuando él era niño, y le dicta esto a su secretario, a Eduardo Ruiz. Alegre el marinero con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares botando cual pelota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Tiene mucho más chiste con la música, por supuesto, desgraciadamente yo no sé cantar. De la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor. En lo hondo de su pecho ya sienten su derrota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Y bueno, ustedes saben que sobre lo de mocho hay dos versiones. Una, que los que se levantaron al grito de religión y fueros usaban una parte del ala del sombrero doblada, o sea, el sombrero mocho, y otro que era por haber sido partidarios en su última etapa, cuando fue Su Alteza Serenísima de Santana, que le faltaba una pierna, por eso se le llamaba el mocho, o 15 uñas, porque tenía nada más 15 uñas, ¿no? Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes, agítanse los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces, no del Monte de las Cruces, sino la chusma del Partido Conservador, la chusma de las cruces
gritando se alborota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Murmuran sordamente los tristes chambelanes, lloran los capellanes y las damas de honor. El triste Chuchu Hermosa canta con lira rota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. ¿Quién es Chuchu Hermosa? Chuchu Hermosa, Jesús Hermosa era un novelista y geógrafo que fue el poeta laureado en el sentido de, no de que reciba lauros, de que reciba premios, sino en el sentido de hacer poemas sobre cada acontecimiento del imperio, ese puesto que existe todavía en Inglaterra. Y él fue el poeta laureado o el poeta oficial en la corte de Maximiliano y Carlota. Bueno, esta es la versión de Eduardo Ruiz. La versión de Juana Mateos dice: la niebla de los mares radiante, el sol aclara, ya cruje la novara a impulsos del vapor. Es decir, la novara fue el barco, la fragata que trajo a Maximiliano y a Carlota, que se llevó a Carlota y que después se llevó el cadáver muy mal embalsamado de Maximiliano. El agua embravecida, la embarcación azota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. El ancla se desprende y la gentada espuma revienta entre la bruma con lánguido rumor. En lo alto de la nave el estandarte flota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. ¿Qué llevas a tus lares, recuerdos de esta tierra, donde extendió la guerra su aliento destructor? Las olas son de sangre que por doquiera brota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Más pronto de los libres, de los chinacos, más pronto de los libres escucharás el canto bajo tu regio manto temblando de pavor. Te seguirán sus ecos a la región ignota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Verás de tu destierro en la azulada esfera flotar nuestra bandera con gloria y esplendor, y brotará a laureles la tumba del patriota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. No sé cuál de las dos versiones prefieran ustedes, pero la segunda que leí, que es la primera en darse a conocer cronológicamente, es mucho más lírica que la segunda. La segunda es infinitamente más burlesca y es cruel en el sentido de que oficialmente Carlota no podía tener hijos, aunque es probable que uno de los motivos de su viaje es que haya quedado embarazada, pero no de Maximiliano. Y se supone que el hijo es el famoso todavía para mí, yo creo que ustedes ya no tienen la menor idea de su existencia. El general Weygand fue el jefe del Estado Mayor en la Primera Guerra Mundial, fue un héroe de la Primera Guerra Mundial, y después, en 1940, es el general que le toca rendirse ante la invasión nazi, de Francia, y vive una gran cantidad de años, nació en 67, o sea que por eso puede ser perfectamente hijo de Carlota, y murió en 1965, o sea, vivió 98 años. Hay un cierto parecido, y además el general crece pagado por la corte belga, pero lo que sí parece indudable es el caso de Francisco Sedano, que sería el hijo que tuvo Maximiliano con la esposa o con la hija de su jardinero en Cuernavaca. Hay una foto muy impresionante que no sé si han visto, de Sedano con Rubén Darío, de quien fue secretario particular en los jardines de Luxemburgo en París, y realmente es el vivo retrato de Maximiliano. Entonces, este Sedano, que había sido también secretario de la legación mexicana, es enrolado por el mismo jefe del espionaje alemán que tuvo bajo sus órdenes a Mata Hari, y lo fusilan también por espía en 1915. Entonces, es un drama infinito realmente el de Maximiliano y Carlota. Bueno, pero esta es la poesía, digamos, popular o informal o burlesca, y también tiene una poesía seria, ¿no? Por ejemplo, este es de su viaje a España, del que hablábamos ayer, en 1870, cuando va al Escorial. El Escorial, fue en su momento lo que hoy sería el Pentágono, ¿no? El lugar donde se decidían los asuntos del mundo. Resuena en el marmóreo pavimento del medroso viajero la pisada, y repite la bóveda elevada el gemido tristísimo del viento. En la historia se lanza el pensamiento, vive la vida de la edad pasada, y se agita en el alma conturbada, supersticioso y vago sentimiento. Palpita aquí el recuerdo que aquí en vano contra su propia hiel buscó un abrigo, esclavo de sí mismo un soberano, que la vida cruzó sin un amigo, águila que vivió como un gusano, monarca que murió como un mendigo, o sea, Felipe II. Y después, en
cuando su amistad con Manuel González, como decíamos ayer, que fue el jefe de su campaña, se convierte en enemistad y a raíz de la crisis de las monedas del níquel termina en Tlatelolco, encerrado en la prisión militar de Tlatelolco, escribe este soneto. Yo creo que estos dos sonetos de Riva Palacio son de los mejores de la poesía mexicana realmente. En julio de 1884, dice: cuando era niño con pavor te oía en las puertas gemir de mi aposento, doloroso, tristísimo lamento de misteriosos seres te creía. Cuando era joven tu rumor decía frases que adivinó mi pensamiento, y cruzando después el campamento, patria tu ronca voz me repetía. Hoy te siento azotando en las oscuras noches de mi prisión las fuertes rejas, pero me han dicho ya mis desventuras que eres viento no más cuando te quejas, eres viento si ruges o murmuras, viento si llegas, viento si te alejas. Bueno, todo esto para mostrar que contra lo que suele decirse, contra lo que es un poco, no tienen calor, ustedes hacen mucho calor esta noche aquí, ¿no? La opinión general, Riva Palacio era un excelente poeta, no solo un muy ágil narrador, y por tanto, para mí, cuando menos, no sé si lo comparten ustedes, para mí se ahonda, no el misterio de la colaboración es obvia, la colaboración de Vicente Riva Palacio y Juan de Dios Peza en las tradiciones y leyendas mexicanas, sino que no me explico es cómo pudieron escribir, cómo se puede escribir un poema conjuntamente, o como se dice, a mí no me gustan los toros, pero conozco la terminología taurina, como se dice un poema escrito a la limón, ¿no? Cuando los dos toreros toman un extremo de la capa, porque realmente la fusión de estilos fue perfecta, no se puede decir esto lo debe haber escrito Peza, esto lo debe haber escrito Riva Palacio. Bueno, entonces el antecedente de las tradiciones y leyendas mexicanas es lo que ha estudiado Marco Donatio Gutiérrez de la crisis presidencial de 1880, que es el fin, digamos, sale del escenario la generación liberal que había hecho la reforma y la guerra de intervención, y entra la nueva generación positivista ya formada en la Escuela Nacional Preparatoria, que empieza a funcionar en 1867, y que va a dominar el porfiriato. Decía que Irineo Paz llamó a este grupo los científicos. Entonces, a partir de ese momento, pero sobre todo a partir de 1892, en que sube a la Secretaría o al Ministerio de Hacienda José Yves Limantour, hasta 1911, los científicos serán la corriente administrativa, política y económica dominante del porfiriato. Entonces, ellos dicen que esta generación de Riva Palacio y de Prieto y de los pocos liberales que quedaban vivos, pues cumplió su misión, pero que es anticuada y es utópica, porque el mundo nuevo en el que se tiene que insertar México, la globalización de los 80s, no tiene nada que ver con su sueño de utópico, que la Constitución de 1857 está anticuada y que México tiene que abrirse al mundo y ser como no como el resto del mundo, sino como sus modelos. Su modelo artístico es Francia, pero su modelo ideológico son los Estados Unidos e Inglaterra. Es decir, conocen ustedes seguramente el libro clásico de Leopoldo Sea, el positivismo en México. Yo creo que sigue siendo más de medio siglo después, lo mejor que tenemos todavía sobre el positivismo, pero como se ha demostrado precisamente con Prieto y con Riva Palacio, pues el pasado es tan misterioso como el futuro, siempre se está renovando, siempre encontramos, gracias al trabajo de personas como las que he ido mencionando a lo largo de estas conferencias y otras que debo mencionar, cosas que no sospechábamos, que no teníamos la menor idea de que existieron y que otros pasaron por alto. Es decir, no pensamos que fueran escritores y figuras políticas de una riqueza tal y de una complejidad tan honda. Entonces, el órgano oficial de estos todavía jóvenes positivistas es un periódico que se llama La Libertad.
La Libertad está dirigido por Justo Sierra, y frente al periódico de los positivistas se alzan otros periódicos como La República, periódico fundado por Altamirano, donde se van a publicar en el año 1882 la serie de artículos críticos y ensayísticos y algunos burlescos que se llama Los Ceros y las tradiciones y leyendas mexicanas, algunas de las cuales aparecieron también firmadas por Cero. La complicación es que después Juan de Dios Peza publica su propio libro de leyendas mexicanas que se puede conseguir en la editorial Sepan Cuántos, con un estudio de Isabel Quiñones, y él no incluye una sola de las tradiciones y leyendas que están aquí, de las que escribió con Riva Palacio. O sea que es evidente que esto es obra en colaboración y que nunca podremos saber qué partes de uno y qué partes de otro, que lograron una fusión tan grande como la que habían logrado con los artículos en prosa de Cero. Es decir, el primero que utiliza el seudónimo de Cero es Juan de Dios Peza, y después ya lo toma Riva Palacio, y los que aparecen en el libro con prólogo de Clementina Díaz y de Obando son los de Riva Palacio. Por cierto, que en el libro no incluyó otra cosa que ha recogido Clementina, que es un retrato muy burlesco del joven Manuel Gutiérrez Nájera. Manuel Gutiérrez Nájera ni siquiera había cumplido 23 años, pero ya era un escritor consumado. Y entonces Riva Palacio tenía una gran habilidad para el pastiche. Publica un pastiche de Gutiérrez Nájera que es realmente hilarante, diciendo cómo llega a su casa en los sepulcros de Santo Domingo, o sea, la calle de Brasil, y hay un petate raído, y eso en su crónica él lo describe como una alfombra persa, y que sube la sirvienta con el chocolate y los huesitos, estos panecitos que se remojan, ¿no? Y que él dice que viene una duquesa a darle champaña. Es realmente es muy injusto, por supuesto, lo de como toda parodia, pero es muy ingenioso y muy penetrante. Desgraciadamente a Gutiérrez Nájera lo conocemos más o menos bien. A muchos otros de los que retrata en Los Ceros, pues ya no tenemos ese contexto y se ha perdido la comprensión cabal de esos textos. Una cosa curiosa de las costumbres que se han perdido en México es que a mí me sorprendió mucho encontrar hace años, cuando Silvia Molina publicó una serie de papeles de su padre, de Héctor Pérez Martínez, que Gutiérrez Nájera era ahijado de Limantur. O sea, Gutiérrez Nájera ocupó una situación muy curiosa porque era muy pobre como persona, realmente se murió de tanto de escribir de esa manera para los periódicos, pero socialmente estaba en lo mejor de la sociedad porfiriana. Decía, ¿cómo es posible que sea ahijado si Gutiérrez Nájera nació en 59 y Limantur en 52? Entonces pregunté, indagué y me dijeron, no, era muy común que un niño fuera padrino, un niño un poquito mayor fuera padrino de otro. Y de la misma manera yo ignoraba que Juan de Dios Peza era ahijado de Riva Palacio. Claro, aquí hay 17 años de diferencia, era un adolescente Riva Palacio. Riva Palacio nació en 32 y Peza en 59. Entonces era su ahijado y había esa diferencia de edades. Entonces, ellos están a favor de una literatura, como decíamos, como vimos en Prieto, mexicana, con tipos mexicanos, con temas mexicanos, con paisajes mexicanos. Los paisajes van a ser muy importantes para las tradiciones y leyendas. En cambio, los positivistas piensan que eso es ridículo, que debemos ser, ¿cómo se diría ahora? Globalizadores, estar a la altura del mundo, y insisto en la resistencia del público medio mexicano para leer sobre cosas mexicanas, como también para la comida mexicana. Es decir, lo de la comida mexicana es un triunfo reciente y que viene de su aprobación en el extranjero, ¿no? Entonces, fue muy difícil esta larga lucha de la literatura mexicana para poder serlo. Otra cosa que está apuntada
eh, por, eh, por Jorge Ruedas de la Serna, no, es otro drama que llega hasta nuestros tiempos, que viene de este enfrentamiento entre los positivistas y los liberales, digamos, o entre los liberales y los neoliberales, para hablar en el lenguaje de nuestros días, que es el repudio del sentimentalismo y del concepto de romanticismo. Y a partir de ese momento, romántico se vuelve una gente impráctica, que no tiene asidero en el mundo, que no sabe cómo funciona la realidad. Entonces, eso que tú tienes son ideas románticas, eres un romántico, igual sentimental. Y lo sentimental había sido la gran conquista, curiosamente, del racionalismo, del siglo XVIII, del siglo de las luces. Es decir, un hombre que tiene sentimientos es un hombre más humano porque se compadece de los demás. Entonces, naturalmente, los positivistas tenían que, por eso convirtieron en una mala palabra sentimentalismo, porque pues no se puede tener sentimientos. En el momento, por ejemplo, ahora, si yo dirijo una empresa y me voy a aumentar mi sueldo a $500,000 anuales, lo voy a hacer despachando a 3,000 empleados. Entonces, no puedo tener sentimentalismo, porque eso es además se supone que eso va a contribuir algún día a la riqueza general, ¿no? La teoría que mencionábamos ya el martes de la pirámide, de que hay que acumular la riqueza y que cuando llegue a cierta altura se va a derramar, pero pues eso no llegó. Ya vimos en dónde terminó el porfiriato con esta teoría, y vemos en dónde estamos terminando nosotros, ¿no? Si la violencia de la que tanto hablamos, nos quejamos y sufrimos, pues es una forma de guerra, ¿no? Y una respuesta de la guerra de los ricos contra los pobres. Sin embargo, a pesar de la experiencia del siglo pasado, pues no se aprende. Entonces, una de las cosas en que insistía Riva Palacios es ningún país puede progresar, ni siquiera seguir viviendo, si no conoce su historia. Entonces, por eso, divulgarla por medio de las novelas, de las obras de teatro, de la narrativa en verso, y después de su gran obra historiográfica, México a través de los siglos. Otro tema que apenas pude apuntar respecto a Prieto es yo no diría contradicción, sino esta alianza de lo más nacional, de lo más mexicano, de lo más popular, incluso de lo más independentista, digamos, con las tradiciones españolas. Desgraciadamente, cada una de las leyendas es inmensa. A mí me gustaría leerles alguna para que tuvieran, porque cómo hablar de algo que no compartimos. Pero sí, cuando menos, ver algunos ejemplos de poetas españoles para ver cómo la dicción es absolutamente igual, bueno, excepto los mexicanismos, por supuesto, en estos dos poetas mexicanos y en los poetas españoles, lo que ya en sí me parece una conquista grande, y una conquista que va a permitir, que le va a abrir paso al modernismo, cuando el modernismo realmente es el comienzo de la literatura, de la gran literatura hispanoamericana. Bueno, hay muchos aspectos. Realmente era como para dedicarle todo el ciclo a las tradiciones y leyendas mexicanas, comenzando por el hecho de que este impulso, cuando empieza la idea nacional, lo primero que hacen los escritores es recoger las leyendas orales de sus países. Por ejemplo, el caso en Alemania de los hermanos Grimm, y darle forma escrita, porque el cuento tradicional, el cuento verdadero, el cuento folclórico, se va transformando según cada informante o cada narrador. Y como ustedes saben muy bien, a partir de los años 20 de este siglo, los formalistas rusos estudiaron los cuentos folclóricos, y hay obras imprescindibles como la de Pope, que dice hasta qué punto, bueno, todos los cuentos folclóricos son los mismos en todo el mundo y todos responden a determinados esquemas, pero dentro de eso hay variaciones infinitas. Son cuentos universales. O sea, yo creo que el cuento folclórico nos da nos abre una ventana para entender toda forma literaria. Son cuentos que están en todas las culturas, pero cada uno adquiere
sus características no solo nacionales, sino locales, sino regionales. Y yo creo que eso es la literatura, es decir, que no puede haber una literatura ni exclusivamente nacional, y si se intenta ser universal o, como diríamos ahora, planetario o globalizador, siempre le vamos a imprimir la huella del tiempo y el lugar en que estamos ya ni siquiera escribiendo, sino contando esa historia. Bueno, pero es muy distinta la situación del cuento folclórico en Europa a la de un país colonial. ¿Cómo llegaron esos cuentos y cómo se fueron formando? Me parece que eso todavía es un material que falta mucho por estudiar en México. Recuerden ustedes que hubo una célula real, o sea, un decreto, que prohibió la circulación de novelas y de toda obra de ficción en América. ¿Por qué? Porque eso distraía, o sea, era un proyecto bastante totalitario de la religión, que los libros que se leyeran fueron libros devotos. Es el drama también de Sor Juana. A Sor Juana le dicen no se ocupe de cosas humanas, sino de una monja debe estar dedicada a la religión, y eso finalmente quebranta a Sor Juana y la lleva a la muerte. Pero había eso que estamos siempre padeciendo, disfrutando, la institución mexicana de la mordida, que en tiempos coloniales no se llamaba la mordida, sino se llamaba el unto de México, el unto a la manteca, ¿no? Entonces uno le untaba la mano al aduanero o al corchete, al policía, y podía pasar lo que quisiera. Y además había ese famoso refrán de que cuando llegaba una orden, por ejemplo, si uno lee las leyes de Indias, pues son maravillosas, cómo protegieron a los indios. Bueno, sí, en teoría, es como la Constitución mexicana, ¿no? Obedézcase, pero no se cumpla. Y también hubo, por rivalidades con España, un muy intenso contrabando. O sea que dentro de las barricas de aceitunas, no había un plástico, pero no sé qué habría, pero había otra caja donde vendían novelas. Al grado que se calcula que la segunda edición del Quijote, que fue un éxito inmediato, se vendió en su mayoría en América. Y en las listas que tenemos de la Inquisición, de bibliotecas privadas, toda persona que tenía bibliotecas tenía novelas. Pero una amiga nuestra se quejaba el otro día aquí con nosotros de que los libros son muy caros. Yo le decía que en efecto son muy caros, pero no hay comparación entre la carestía de un libro en la colonia con la carestía de un libro en 1997, y además del otro gran problema de la literatura escrita en nuestros países, que el papel siempre ha sido muy caro, siempre ha sido mucho más caro publicar, imprimir en Nueva España, primero y después en México, que en Europa. Entonces, de alguna manera, estas historias que no estaban escritas, por eso es lo sorprendente, se filtraron y llegaron a difundirse en los grupos que no tenían acceso al libro ni a la lectura. Yo pienso en particular, aquí hay una versión de Peza y Riva Palacio, en una leyenda que a mí me parece una de las obras maestras de la literatura fantástica mexicana, que es La mulata de Córdoba. ¿Recuerdan la mulata de Córdoba? Ellos dan una versión ligeramente distinta y mucho mejor que la que conocemos. Es decir, en la versión de Riva Palacio y Peza, la mulata es una muchacha muy hermosa de Córdoba que despierta el deseo, despierta la lujuria de un potentado español. Ella no le hace caso. Como no le hace caso, el hombre se obsesiona aún más con ella y no acepta esto de que tanta culpa tiene de los problemas entre hombres y mujeres, que el hombre no acepta que él es el que está obsesionado, sino dice que es brujería. Otra vez volvemos a la división entre la hechicera y la bruja. La hechicera es joven y atractiva, la bruja es vieja y no atractiva. Entonces decide denunciarla a la Inquisición por hechicera, y la noche en que la van a capturar, ella sale. Eso no figura en las otras versiones. Ella se va con un caballero montado en un caballo negro, que obviamente es el diablo, y no la puede alcanzar. Bueno, finalmente
aprenden, detienen a la mulata, la traen aquí a la esquina, a la Inquisición, y en la Inquisición otro inquisidor desarrolla una pasión frenética por ella, ¿no? Y ella se niega a abjurar, ella se niega a confesar, ella no quiere nada. Entonces llega en la última noche el confesor y el inquisidor echa al cura y le dice, hazme caso y yo te saco de este calabozo de aquí de Santo Domingo y vas a vivir muy bien conmigo. Y entonces le dice, no, de ninguna manera, yo no quiero nada con usted. Entonces hay un pedazo de carbón, recuerden ustedes, recoge un pedacito de carbón y dibuja en la pared un galeón perfecto. Y le dice al inquisidor, ¿qué le parece este barco? Y él le dice, perfecto, solo le falta andar. Pues andará, dice ella, se sube y se va caminando, y se va el galeón por la pared y nunca nadie vuelve a saber de la mulata de Córdoba. Bueno, entonces en las otras versiones, no en la que está en Tradiciones y Leyendas Mexicanas de 1885, aparecen todos estos datos, no aparece el diablo ni aparece el segundo inquisidor, es simplemente el carcelero. Y se le atribuye a la mulata de Córdoba dos características que no están en Riva Palacio. Una, que no envejece nunca, que pasan los años y ella sigue joven y hermosa, como tres características. Una, que no, la eterna juventud. Otra, que cura a los enfermos y atiende a los pobres. Y la tercera, el don de ubicuidad, que puede estar en Córdoba y al mismo tiempo en la Ciudad de México. Yo pensé, cuando me detuve a ver un poco la mulata de Córdoba, que a diferencia de las otras leyendas, esta sí viene del grupo oprimido, no del grupo español o del grupo criollo, porque Córdoba era el centro del camino de Veracruz a México y el escenario de lo que mencionábamos ayer o antier, de la rebelión de Yanga, que fue la única rebelión de esclavos exitosa antes de la revolución haitiana. Y entonces este grupo de los ingenios azucareros, pues evidente, ¿en qué iba a pasar sus noches sino haciendo música y contándose historias? Entonces viene de allí y es una protesta y una burla contra el dominio español, y además encarnado en el símbolo de ese dominio y de la conquista, que fue el galeón. Recuerden ustedes que antes de que se hicieran los galeones, los barcos no podían más que circular, por eso el mundo antiguo era nada más el mundo mediterráneo, solo podían hacer navegación de cabotaje. Bueno, entonces esto creo que es válido, pero ya es una apropiación y una transformación, porque es un cuento universal. En la versión china, solo que no es una mulata, por supuesto, en la versión china, el emperador detiene a un pintor y lo va a decapitar, pero le deja un pincel. Entonces él pinta en la pared unos ratoncitos que se los llevan de la celda. O sea, el cuento es novohispano, el motivo es universal. Los demás, yo creo que sí son del sector español o criollo, podemos hacer un rápido análisis de ellos, porque en realidad son cuentos morales, son cuentos para reforzar los mandamientos. O sea, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás, etc. Lo que es asombroso y un poco vergonzoso para nosotros es la absoluta fluidez y maestría con que se manejan los señores. Yo decía el lunes que para ellos y para toda la gente del siglo XIX, el verso era tan natural como la prosa. Yo al ver esto, al volver a leerlo después de mucho tiempo, yo decía, ahora nadie podría hacer. Claro, no se trata de ninguna manera, vayan a pensar ustedes que yo pienso en una idea de restauración, que diga que se debe de escribir como Juan de Dios Peza y como Vicente Riva Palacio. Eso es imposible. Pero hacer con los medios contemporáneos, con los medios modernos, algo análogo, no podríamos. Y creo que esto también trasciende la literatura para tocar un problema que nos afecta a todos. Que lo que demuestra esto, que además no son obras como se escriben ahora, que ustedes se van a su casa
y tienen tiempo de escribirlas y releerlas y corregir. Son cosas escritas en las mesas del periódico, como la obra de Gutiérrez Nájera. ¿Qué demuestra esto? Que el promedio de las personas tenía un dominio del idioma que nosotros ya no tenemos. Es absolutamente imposible para nosotros alcanzar esto porque no tenemos esos recursos de vocabulario y porque el verso dejó de ser una cosa cotidiana, o creemos, porque yo siempre pienso en la gente que dice, no, yo nunca leo poesía, a mí no me gusta, que es tan ridícula. No, usted posiblemente no lea poesía, pero tiene todo el día los audífonos y está oyendo canciones que son cuando menos versos. O esa misma gente que dice, yo nunca leo poesía, dice, es que yo con lo que decía Díaz Ordaz, ¿no? Cuando escucho el himno nacional me pongo chinito. Bueno, te pones chinito porque son versos. Si no fueran versos no te pondrías chinito. Pero no tenemos ya esa costumbre de hacerlo una parte de la vida y una parte natural. Porque, por ejemplo, el problema de la popularidad de Pesa, que yo creo que tenemos que examinar seriamente, porque cómo estamos hablando, reivindicando a Prieto y a Riva Palacio, y dejamos en su desdén crítico, pero de ninguna manera popular, ni de lectores a Pesa, es que fue un poeta demasiado popular en el sentido de que para un fin de cursos él leía, le pedían un poema, para unas bodas, para unos 15 años, para una celebración en el Zócalo, Pesa podía versificar el mundo entero. Bueno, entonces me refiero nada más a lo que escriben en colaboración. Digo, espero poder hablar después de Pesa en concreto. Bueno, la primera leyenda que ustedes conocen muy bien es la de Don Juan Manuel. Y esa leyenda es un romance, está en un romance octosilábico, como son todos los romances, que decíamos que es la forma narrativa por excelencia por su brevedad y por su velocidad, y que desapareció el romance como forma escrita, pero quedó en el corrido, y que ahora tiene una vigencia muy grande en el narcocorrido. El narcocorrido sigue las leyes del romance, en el sentido, bueno, en primer lugar, las 8 sílabas se deben a que era cantado, están hechos para que se cante, y son la forma adaptable por excelencia a cualquier música. Todo lo que está escrito en 8 sílabas, ustedes lo pueden cantar con música de La Llorona, por ejemplo, o con música de Guantanamera. Bueno, en Guantanamera se da otro proceso inverso de unión de lo culto y lo popular. Durante muchos años, como ustedes saben, Cuba era el centro de la radio y el espectáculo latinoamericano, lo que hoy es Miami, o que comparte Miami con México. Entonces, casi todos los programas venían, ahí comienzan con las telenovelas. El Derecho a Nacer es una telenovela cubana, y queda una huella de esa edad de oro de la radio cubana en un programa antiquísimo, pero que creo que sigue en la radio, que es el de Tres Patines. ¿Todavía sigue Tres Patines en radio? Bueno, eso es la gran época. Entonces, había un programa a las 2 de la tarde de noticias policiales, de nota roja, como diríamos los mexicanos. Entonces, esa nota roja se cantaba con la música todos los días, estaba en versos de 8 sílabas, y se cantaba con la música de la Guantanamera. Llegó la Revolución Cubana, se acabó el programa de crímenes, pero la música se la pusieron a los versos sencillos de Martí, como podríamos ponérsela a la leyenda de Don Juan Manuel, o al monólogo de Segismundo, o a lo que ustedes quieran. Bueno, puede ser La Llorona, Guantanamera, El Jinete. ¿Se acuerdan del Jinete? También cualquier poema octosilábico se puede cantar como El Jinete. Bueno, entonces, la mayoría están en romance. Leeré algo. Después sigue La Calle del Ángel, que es una leyenda sobre la peste en México. Está en octavas reales. El metro de las epopeyas, el Orlando Furioso, Los Luisiadas, La Araucana, y gran parte de la obra de teatro de Cervantes, La Numancia, pero también de épicas burlescas, como sería La Gatomaquia de Lope de Vega. Bueno, voy a decirles que es una desgracia. No sé si esté aquí alguien que tenga que ver con este libro. Yo agradezco mucho que lo hayan hecho, pero una desgracia es la cantidad de ratas que tiene
que rompen los versos y, por ejemplo, se les olvidó muchas veces esto, los dos puntitos, lo que llaman la diéresis o crema, no sé por qué se le llama. No sé por qué se le llama crema, dice, le pone mucha crema a sus U's, pero sí hace una diferencia muy grande. Ahora, imagínense a nosotros tratando de escribir una octava real que describa la ciudad de México. Es la tarde apacible y sosegada en el azul purísimo del cielo. No cruza por el viento arrebatada ninguna nube con pausado vuelo. Del moribundo sol la luz dorada finge en los montes purpurino velo, y a las volubles auras dan suaves, pues si dice suaves no hace el verso, y a las volubles auras dan suaves, la flor su aroma y su cantar las aves. Y siguen así con páginas y páginas. Bueno, el Callejón del Muerto también está en romance. Igual la mujer errada, que es por ejemplo, yo creo que sí es un cuento español y además es furibundamente antifemenino. Es una advertencia a las mujeres para que no se metan con los curas, porque es de un cura, y además yo creo que yo impugno terriblemente lo del celibato, ¿no? Porque es imposible. Yo creo que ayer hablábamos de Juan Nepomuceno Almonte, ¿no? Hijo de Morelos. Por eso se decía en tiempos coloniales, ¿no?, que el sacerdote era una persona a la que todo el mundo llamaba padre, excepto sus propios hijos que le dicen tío, ¿no? Sí. Bueno, entonces es un sacerdote que tiene una manceba, como se llama, una manceba. Y entonces llegan dos negros, que claro son demonios, a casa de un herrero que está enfrente y le dice que le ponga herraduras a la mula. Entonces al día siguiente el cura busca su manceba, es muy conocida esa leyenda, es de las más conocidas de la Ciudad de México, ¿no? Y le encuentra que está muerta porque tiene las herraduras. Entonces, es decir, si ustedes se meten con un cura, van a venir los demonios y la van a convertir en mula y van a morir y se van a ir al infierno. Esto es de aquí, es una leyenda de Santo Domingo. El Llano del Diablo está en redondillas, por una extensa llanura cubierta de pedregales, entre secos matorrales, sin arbustos ni verdura. Cuando ya declina el día y triste el zanate canta y la luna se levanta tras la agreste serranía, paso a paso y fatigados un grupo de guerrilleros por los tendidos senderos en el llano dibujados, llegando van sin temores y como a paraje amigo, buscando el humilde abrigo de un rancho de labradores. Por ejemplo, aquí le rompieron totalmente el ritmo, porque al final de cada redondilla le pusieron un punto final, y no, todo es una frase, todos son comas, todo esto es una inmensa frase seguida. Por eso decía del absoluto dominio del idioma, porque ni siquiera en prosa podríamos, digo nosotros todos los que vivimos en este momento, hacer una frase tan larga y que fuera perfectamente clara y comprensible. La cita en la catedral está en quintillas. La aventura triste y rara que hoy mis lectores sabrán, la refiere el padre Lara en apuntes que dejara de historias de Yucatán. Y ese no pasa en la Ciudad de México, pasa en Mérida. Después hay otro poema que no es exactamente legendario, es una descripción en una silva. La silva es el origen de los poemas contemporáneos. O sea, la silva es una serie de versos muy libres que pueden rimar como el poeta quiera. Y se llamó silva porque daba la impresión de una selva por la desigualdad de las líneas. Visto horizontalmente parecía selva. Entonces, es sobre la noche triste, el 30 de junio de 1521, y el salto que da Pedro de Alvarado, sobre uno de los canales. Se supone que eso fue donde hoy está el jardín de San Fernando. El puente del Clérigo son redondillas. La mulata de Córdoba, que es inmenso, es verso blanco, verso muy largo, pero sin rima. Y Las Palmas del Tesoro es una octava modificada, no es una octava. Y otra reivindicación de Rodríguez Galván es el visitador Muñoz. Una de las obras que estrenó el joven Rodríguez Galván en los 30 del siglo pasado en el Principal se llama Muñoz, visitador de México.
hay la rebelión eso está contado muy bien por Fernando Benítez en un libro que se llama Los primeros mexicanos, la vida criolla en el siglo XVI, la rebelión, otra vez los legítimos y los bastardos, de el hijo legítimo de Cortés, que quiere esto que va a desembocar a la independencia, es decir, los hijos de los conquistadores somos los dueños de esta tierra, porque nuestros padres la conquistaron, y han venido a quitarnos los burócratas advenedizos. Entonces es aprisionado él y los hermanos Ávila, cuya casa desgraciadamente era la que estaba aquí atrás del Palacio del Apartado, fue demolida hace unos muy pocos años, el año pasado o hace 2 años, en una de las pocas casas mudéjares de México, pero parece que quedó muy dañada por el terremoto. Entonces se ejecuta a los Ávila, pero se le perdona la vida al hijo legítimo de Cortés, lo mandan a España. Entonces llega un visitador, que era una especie de inspector general que tenía autoridad por encima del virrey, y aprende al otro hijo, al primer mexicano, al primer mestizo, al hijo de Cortés y de Marina, de la Malinche. Y es un hombre muy cruel este visitador Muñoz, porque lo somete aquí también, ahora no sé, estamos hablando de literatura nacional y estamos de lo más localista, porque todo lo que hemos hablado pasa en derredor de este edificio. Aquí en la Inquisición lo somete a lo que llamaban la toca, o tortura del agua, que no sé si saben ustedes lo que es, que era algo espantoso y muy practicado en nuestros días en México, que es poner un trapo, acostar a la víctima de la Inquisición, ponerle un trapo, pero de tal manera preparado de que se cuele el agua y que se vaya por las narices. Si ustedes se les ha ido un tehuacán por las narices, saben el horror que es esta tortura. Entonces don Martín Cortés, el hijo de Cortés de la Malinche, se niega a confesar, queda totalmente destrozado por la tortura y muere a las 2 semanas. Entonces Muñoz queda muy contento, se encierra en el convento de Santo Domingo y de repente llega un orden del rey, van a visitar los 2 señores, él no los quiere recibir, los recibe muy altivo y dicen, bueno, pues venimos a destituirlo y a detenerlo, usted se tiene que ir a España. Esto que hemos visto tanto de cómo el inquisidor de repente se vuelve prisionero también. Entonces, eso lo había escrito ya Rodríguez Galván en Muñoz, visitador de México. Y la última, que está en décimas, la calle de la Quemada no. La calle de la Quemada es de una mujer muy hermosa que se quema la cara para ver si realmente la quiere su pretendiente, y si la quiere y se casa vendada. La leyenda de la calle de Olmedo, que también está a un paso de aquí, es la 6ª calle de Correo Mayor, es otra que da la vuelta al mundo y que sigue funcionando con sus variantes. Estábamos hablando hace de un momento del primer cuento fantástico de la literatura mexicana, el primer cuento escrito, o uno de los primeros, que es el cuento de José María Roa Bárcenas, incluido en Noche al Raso, que se llama Lanchitas. Bueno, Lanchitas es una versión de la calle de Olmedo. Va un sacerdote, les voy a leer cuando menos una décima, otra vez veo que nos queda poco tiempo. Si el recuerdo es oportuno y va en su cuenta acertado, era en el siglo pasado, el año de 31. Ya de fijo no hay ninguno que conserve en la memoria esta fantástica historia que referir paso yo y que un fraile me contó, a quien Dios tenga en su gloria. Va un fraile por la calle de Correo Mayor, por la calle de Olmedo, y se encuentra un tipo que lo obliga a ir a confesar a una mujer. Es una mujer joven, está muy bien vestida, pero con la ropa desgarrada. Entonces confiesa a la mujer y él la mata. Y el sacerdote queda escandalizadísimo y va a llamar a las autoridades y dice: acabo de presenciar un crimen. Vuelven a la casa, que es una casa de vecindad, tocan, y hasta que le dicen: miren, y sigan tocando, ahí hace 50 años que no viven. Pero ¿cómo si yo acabo de venir a confesar a una mujer y el hombre me trajo obligado con un puñal? Entonces abren y efectivamente encuentran un esqueleto, todo está ahí cubierto de polvo, un esqueleto con un puñal clavado. Entonces, en el cuento de Roa Bárcenas es la confesión. Después yo he oído, como todos y todas las aquí presentes, como leyenda urbana, como leyenda de la ciudad, la misma historia, que va cambiando con los tiempos, ¿no? Primero era en diligencia, después, cuando yo lo oí por primera vez, era en la carretera de Cuernavaca. No sé cuál sería el equivalente ahora, cuando toda la gente iba de fin de semana a Cuernavaca, que 3 muchachos se encuentran a 3 muchachas, porque se les ha ponchado una llanta o se les ha echado a perder el coche,
y ellas en agradecimiento los invitan a su casa y al día siguiente vuelve. Uno ha olvidado algo, que puede ser un reloj, un encendedor o una pluma. Vuelven, tocan, hasta que sale una vecina y dice, miren, insisten, esta casa está abandonada hace mucho tiempo. Ahí vivían 3 muchachas que murieron en un accidente en la carretera de Cuernavaca. O sea que es exactamente, no el mismo cuento, pero el mismo motivo. Y aparece mucho también en la canción folclórica, en la canción country norteamericana, aparece con alguna variante, por ejemplo, de una muchacha que sale de un baile y la llevan a su casa, pero deja el abrigo. Entonces, cuando va a devolverle el abrigo, el joven, el galán, lo encuentra habla con la mamá y le dice, no, mi hija murió hace 20 años, yo lo llevo a la tumba. Entonces lo lleva a la tumba y sobre la tumba está ese abrigo que ella había dejado en el coche. Bueno, entonces, importancia de tradiciones y leyendas. Yo creo que va a abrir camino, que son cuentos contados en verso rimado, que va a abrir camino al cuento mexicano, cuya consolidación, decíamos, comienza en los 90 y que en gran parte es obra de los cuentos del general del propio Riva Palacio, y también que empieza a fundar una literatura de la ciudad. Aunque no todos los cuentos transcurren en la Ciudad de México, habrá toda una corriente colonialista. Después aparecerá en 1895 el libro de Luis González Obregón, Las calles de México, y toda la corriente colonialista a la que le dedicamos, me parece que fue el curso 93 o 94, que es hispanizante, nostálgico, pero que tiene un giro inesperado en el sentido de que quienes comenzaron como colonialistas terminan como indigenistas. Concretamente, el caso de Hermilo Abreu Gómez, el autor de Canek, Héroes Mayas, La conjura de Xinum, y Francisco Monterde, que escribe Moctezuma II, señor de Tlanáhuac, y Moctezuma, el de la silla de oro. Pero el gran impulso de la corriente colonialista, sin duda, está en la obra de Riva Palacio, Juan de Dios Pez. Bueno, me quedan muy pocos minutos. Esta es la otra, tampoco pudimos hablar mucho, los ceros, y este es el otro tomo, Las liras hermanas, de las obras de los 60 que escribió en colaboración con Juana Mateos, y también tiene un muy buen estudio preliminar de Eduardo Contreras Soto. Bueno, entonces esto también está en verso, y esto va a adiestrar a Riva Palacio para las tradiciones. Las tradiciones y leyendas hay versos descriptivos, hay versos narrativos y hay versos dramáticos. Hay muchas que son diálogos y que son conversaciones. Pero comienzo por donde terminé, cómo todo se puede o se podía escribir en verso y cómo era lo más natural, porque estas son obras, no sé qué sería el Teatro Iturbide, pero no era ni el Teatro Santana, ¿no? Ni el teatro principal, o sea, era un teatro absolutamente popular, y la gente escuchaba el verso como ahora oímos los diálogos de una telenovela. Entonces, vean por dónde lo abramos. Un diálogo. Matilde, ¿qué andas haciendo, hija mía? Ángela, perdone usted mi impaciencia. Matilde, vamos, tú quieres mi ausencia. Ángela, no lo he visto en todo el día. ¿Sabe usted cuánto le quiero? No juzgue que es un desdén. Matilde, aparte, haces bien. Mas Ángela, 2 horas a que le espero como padre susceptible. Matilde, como tal no tiene precio, puede tomarlo a desprecio, y esto para mí es horrible. ¿Por qué nos desacostumbramos a esto? Quizás sea lo que proponía de la desaparición del medio auditivo, y por supuesto las cosas tienen que cambiar y tienen que variar, pero tenemos que darnos cuenta que por cada cosa que se conquista y que se gana y que se avanza, hay cosas que se pierden. Entonces, quizá debido a ello, ahora nos interese esto y queramos recuperarlo, no con un afán conservador ni restaurador, sino de adaptación a nuestros medios y a nuestras necesidades. Me quedo con muchas cosas, por ejemplo, también lo de Altamirano,
Pero, pues como siempre, yo a lo único que puedo aspirar es a despertar el interés de ustedes para sus lecturas y sus propias reflexiones y sus propios comentarios. Cuando menos he querido sumarme a recordar a estos dos escritores cuando se ha cumplido un siglo de su muerte, y yo creo, como lo demostraba ayer con el libro de Leticia Algaba, que no será un centenario, no serán 2 centenarios que pasen y no se vuelva a hablar de ellos, sino que leeremos muchas más cosas de y sobre Guillermo Prieto y Vicente Riva Palacio. Sin duda, José Emilio Pacheco comenta de manera muy amena la vida de Vicente Riva Palacio, al tiempo que nos sumerge en los contextos históricos de la época. Recuerden que este podcast continúa y seguiremos presentándoles acercamientos a la literatura mexicana en voces de diversos miembros del Colegio Nacional. Esta fue una producción del Colegio Nacional 2024.